Alfredo, ¿cómo estás viendo, vos que analizás la política internacional, ¿no? Y es un momento de mucho movimiento, esta situación de países, por supuesto, poderosos, que sobran, que tienen vacunas, lo que sería como para tirar para arriba, otros que aún todavía no han podido vacunar, en el medio, guerra de laboratorios, bueno, toda una cuestión de análisis geopolítico que vos lo desarrollás muy bien. Eh, Mirá, Adrián, la, la situación es muy compleja, pero queda muy al descubierto la desigualdad que existe en este punto de la pandemia, como la desigualdad que existe en la distribución del ingreso en cualquier país del mundo o en la Argentina. Para poner un ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, que tienen además una alianza política y económica, son países que les sobran las vacunas, que han vacunado a la mayor cantidad de ciudadanos, y está muy bien, pero eso es en desmedro de otros países y de otras regiones que no tienen acceso o que han hecho ellos mismos algunas trabas para que no pudieran tenerla, como en América Latina o en la misma Europa, y ni hablar de África o el sudeste asiático. Y además queda claro que además de sus vacunas o de los productos de los laboratorios, sea Pfizer o cualquiera de AstraZeneca, cualquiera de las vacunas, tiene dos competidores que son competidores no solamente en este punto de pandemia, sino competidores políticos, económicos y militares, que son la Federación Rusa y la República Popular China. Con lo cual, todo el tablero político se manifiesta muy claramente y muy desigual en cómo se vinculan cada una de estas potencias o países con el resto, ¿no? Vos fijate, para seguir con el ejemplo, Sí. cómo Rusia fue y distribuyó su vacuna, como China también lo hace, y Estados Unidos, recién en estos días, el presidente Biden anunció más de no sé cuántas vacunas, 80 80 millones millones, sí. de vacunas para repartir o entregar. Viene muy atrás, pero se da cuenta que ha tenido Estados Unidos una actitud muy, digo, egoísta desde el punto de vista afectivo, pero realmente una actitud de querer subordinar a los países a sus políticas. ¿Y cómo imaginas lo que viene, no? Porque obviamente uno está hablando ahora de lo que tiene que ver con las primeras vacunas que llegarán en su momento, que van a ir llegando a los diferentes países, pero la verdad que la pandemia en sí o el virus en sí, uno imagina una vacunación anual por lo menos por 3 4 años por delante, ¿no? ¿Cómo se va a Sí, sí. desarrollar? ¿Qué es lo lo que puede llegar a pasar? Esto es lo que hablamos también de guerra de laboratorios, que por supuesto por detrás hay gobiernos. ¿Cómo lo ves? Sí, va a ser compleja, va a haber una gran competencia y ahí van a jugarse muchos intereses, porque en definitiva cuando hablas de vacuna, de laboratorios, estás hablando de grupos de inversores y grupos con mucho poder económico, y cuando empezás a revisar son aquellos que tienen o tienen parte de las deudas de la mayoría de los países. Así que yo creo que viene una etapa compleja en ese sentido, pero que bueno, en el caso particular de la Argentina, con la estrategia desarrollada por el gobierno nacional de no atarse solamente a un laboratorio o a una vacuna, Ujú. ha abierto todos los frentes en el sentido de firmar acuerdos, convenios y contratos para poder para poder proveerse y fabricar aquí en la Argentina vacunas para no solamente en la coyuntura actual, sino en los años venideros. Y viniendo específicamente al país, este debate que se viene dando desde hace un tiempo con la cuestión de las restricciones, si tienen que ser más firmes, si no, la presencialidad en la escuela o no, y lo que viene sucediendo en las últimas horas, donde ya se lo ve a un gobierno de la ciudad, más
con más intención de que estas restricciones más fuertes finalmente también se den en la ciudad de Buenos Aires. Todavía está en negociación o están viendo la cuestión de la presencialidad de la escuela, pero digo, tampoco es que pasaron 5 meses desde ese debate y ahora con 3 semanas de diferencia, bueno, parece que, y con los números iguales o un poquito más altos, parece que la cuestión va a cambiar. Y efectivamente, ¿no? La realidad es superior a la idea, la realidad en este caso es superior al relato. El relato que dice de los sectores opositores, hay que tener todo abierto y hay que ir a la escuela, pero la realidad te indica que la cantidad de contagiados aumenta día a día, no solamente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, sino fundamentalmente se traslada ahora a todo el resto de las provincias, de las ciudades de cada una de las provincias, y el número de fallecidos también, con lo cual es preocupante, y en ese sentido, tanto el equipo de asesores médicos, epidemiológicos del gobierno nacional sugieren, bueno, poner algún punto para frenar que lo esencial que es la circulación, y poder frenar esta onda expansiva de esta segunda ola de COVID. Pero el ejemplo claro es lo que está pasando en Europa. Después de 7 meses, Francia en el día de hoy abrió los comercios. 7 meses, no 15 días como acá, 7 meses. Con lo cual hay que tomar esa situación. España lo mismo, Inglaterra recién el 21 de junio habilita todas las actividades, con lo cual recién Italia la semana pasada comenzó, esta semana, perdón, a la apertura de sus terrazas, porque se viene el verano, y viven del turismo, obviamente, pero después de meses que que los ciudadanos no podían salir, nada más que para hacer las compras esenciales, ni a tomar un café, ni ir a cenar a algún restaurante, que es habitual en aquellos países. Bueno, la Argentina tiene que tomar algunas decisiones, y creo que el gobierno nacional está en esa línea, y consensuar con el resto, ¿no? Alfredo, de los actores. Bien, te hago la última. Vos sos el secretario ejecutivo de la Mesa del Diálogo Social de San Martín. ¿Qué nos podés contar de esa mesa y si se puede estar desarrollando, o sea, de qué se trata y si se puede estar desarrollando normalmente en este contexto? Bueno, normalmente es muy complejo, Claramente, claro. Pero a partir del mes de abril, con una reunión con el intendente, y aprobada la propuesta de reiniciar la convocatoria a las instituciones, se volvió a poner en marcha este mecanismo que es realmente esencial e importante, que es el diálogo entre todos los actores que conviven en una comunidad y que tienen el objetivo del bien común. Y en ese sentido, en el mes de abril tuvimos una reunión con los representantes de las instituciones, y a partir de ahí estamos construyendo la hoja de ruta de trabajo, y bueno, estamos día a día tratando de ir coordinando acciones con todas las limitaciones que la realidad nos impone. Pero lo fundamental es que este instrumento es vital o es importante para el desarrollo de una comunidad en pos de los objetivos, más en una situación de pandemia. Perfecto, Alfredo. Un abrazo grande, muchas gracias por charlar con nosotros. Gracias, Adrián, y un saludo grande a vos y a toda la audiencia.